Soy Dina y esto es Libros y Punto. Hoy os voy a hacer un vídeo de 5 libros para leer en un día, otra vez un top 5. Ya sé que estoy siendo un poco pesada con los top 5, pero es que me gustan y como es mi canal, pues es lo que toca. Bien, son 5 libros breves, intensos y eso, de leer en un único día, sobre todo por su extensión y por las ganas que te van a entrar de leerlo. En primer lugar he puesto El nadador en el mar secreto, que es un libro súper trágico y súper bonito y súper dulce, tierno. Es un libro que te rompe el corazón en 1000 pedazos, pero es un libro que está francamente bien escrito, que nos habla de un matrimonio y de su relación y de cómo quieren tener un bebé y de cómo todo eso evoluciona. Y os digo, es un libro de muy poquitas páginas, dulce, dulce, triste, triste y que seguro que os llega al corazón. Fue una recomendación que me hicieron hace un par de años, siempre lo fui demorando, yo no sé muy bien por qué, porque yo os digo que es un libro muy breve y es tan sumamente precioso y tan desgarrador que yo creo que a cualquiera le puede gustar. El segundo libro que os recomiendo para este top 5 es Seda de Barico. Seda de Barico es un libro breve, es un libro de amor, de un amor intenso, de un amor muy sensual. Nos cuenta la historia de un tejedor, iba a decir, pero no es un tejedor, bueno, se dedica a algo relacionado con las telas y se va a China, pues, a encontrar material nuevo. Y allí, bueno, pues se encuentra con una muchacha, bueno, estas cosas que pasan. Luego tiene otro amor en Francia, porque el libro se desarrolla en Francia. Y bueno, esto súper amoroso pero sensual. Y bueno, es un libro que mucha gente recomienda para épocas como San Valentín. Es un libro que se lee de una sentada porque de verdad que es bonito y te llega al corazón y son de esos que te dan ganas de saber qué pasa y te lo lees sin casi ni darte cuenta. El tercer libro que os recomiendo es el 84 Charing Cross Road, que no es un libro tan corto como pueden ser los demás, pero es un libro que se lee de una sentada. ¿Por qué? Porque es genial. Es un libro epistolar en el que una mujer y un hombre en plena Segunda Guerra Mundial mantienen una correspondencia entre Londres y Nueva York. Y bueno, se cuentan poco porque realmente no se cuentan mucho de sus propias vidas, pero con lo poco que se cuentan y la ficción literaria de ellas sobre todo, te transmiten un cariño en la relación entre ellos y te enamoras de los personajes. O sea, podría ser una novela de personajes porque tampoco es que digas tú que pasa algo, que es una trama trepidante o amorosa o que va a pasar algo determinante. No, es como una sencilla historia de un carteo, una correspondencia entre dos personas que son personas muy interesantes y muy sensibles. Y bueno, a mí fue un libro que me encantó, además lo leí justo antes de mi primer viaje a Londres, no, mentira, de mi segundo viaje a Londres, y bueno, fue maravilloso por muchas razones, pero bueno, esa fue una de ellas. Después, en cuarto lugar, quería recomendaros algo de Stefan Zweig, porque Stefan Zweig, no todas, pero la inmensa mayor parte de sus novelas son muy cortas, de muy pocas páginas, pero me he dado cuenta que la gente cuando recomienda libros para leer un día o libros súper cortos, siempre mencionan Carta a una desconocida de Stefan Zweig, que es un libro maravilloso y estupendo y que yo os recomiendo sin duda. Pero para variar, os voy a hablar de la novela de ajedrez. También había pensado en hablaros en Mendel, el de los libros, porque es un libro que a mí me llegó al hígado, al corazón, o sea, es un libro que adoro. Pero como también he hablado muchas veces de él, quería escoger un tercero. Y como he leído ya varios de Zweig, creo que este es el mejor para recomendar, apartando esos dos. Y es novela de ajedrez, que trata, podría decirse, un crucero. Hay un gran jugador de ajedrez en ese crucero y otro gran jugador que se juntan allí, bien, y deciden como que desafiarse y jugar. Hay uno que tiene muchas reticencias y no quiere jugar, pero acaban por convencerse y juegan esa partida determinante, ¿no? Y lo bueno de la historia no es esa partida ni lo que pasa en el crucero, eso es lo de menos de toda la historia. Lo más importante es cómo uno de los jugadores llegó a ser jugador. Es realmente escalofriante, o sea, cómo el ser humano puede llegar a ciertos lugares casi sin darse cuenta para poder sobrevivir. Es que es muy brutal esa parte y yo, si recomiendo esa historia, es precisamente por esa parte. Es una historia breve, ya os digo, y muy entretenida y tiene esa parte brutal que se te queda grabada a fuego en la cabeza, independientemente de que la historia sea mucho más liviana, luego el final y todo lo que se desarrolla en la partida. La manera en la que ese personaje aprende a jugar al ajedrez es tremenda y terrorífica y solo por eso merece la pena la historia. Bien, y por último, en quinto lugar he puesto Del Enebro, que es un cuento. ¿Y por qué lo he puesto? Una, porque es precioso, tiene unas ilustraciones preciosas, una portada preciosa y unas guardas preciosas. Y aunque solo sea como objeto decorativo, merece la pena su compra y su lectura. Pero lo bueno del asunto es que es un cuento de Christian, de los hermanos Grimm,
de los hermanos Grimes. Y lo bueno que tiene es que la historia es brutal. Es un cuentecito, pero de leer en un momento, de sentarte, te lo leíste y te puedes ir a hacer la comida. O sea, es que es de un suspiro el cuento, pero es tan macabro, tan macabro, tan en la línea de los cuentos antiguos sin edulcorar por Disney, que te quedas alucinado y con la boca abierta porque es súper brutal. Lo recomiendo altamente. Es un libro, ya os digo, súper liviano, pero que merece la pena, y merece la pena no leerlo en Kindle, sino comprárselo, porque ya os digo que es un libro francamente bonito. Y nada, estas son mis 5 recomendaciones de libros para leerse en un día. Me encantará saber las vuestras, dejármelas en los comentarios como siempre, que yo os contesto también como siempre. Y por una vez, antes de deciros hasta luego, me gustaría que os suscribierais al canal, porque estamos ahí que parece que esto se ha estancado y no crecemos mucho. Así que si me hacéis el favor y le dais al botón de suscribir, pues yo os lo agradezco desde el fondo de mi corazón. Y nada más, ¡hasta luego!